Un saludo para todos, hermanos. Continuando nuestro episodio de los patriarcas en Creciendo en la Fe de Adonai, Semillas de Fe, hoy vamos a hablar del padre de todos los creyentes, Abraham. Y la pregunta que nos hacemos es, Abraham, una persona que vivió hace tantos años, ¿tiene algo para enseñarnos a nosotros en este día de hoy, donde supuestamente hay tanta modernidad? Pues en esta reflexión, en esta catequesis, vamos a ver que efectivamente tiene muchas cosas que enseñarnos. Pero los invito a que antes de empezar esta reflexión, nos pongamos en la presencia del Señor y le pidamos su Espíritu Santo para que esta reflexión, esta catequesis llegue a nuestro corazón, para que estas palabras que vamos a escuchar se hagan vida en nuestra vida. Entonces, en un momentico, presentémosle al Señor nuestra vida. Señor Jesús, te saludamos en este día, suplicándote la presencia de tu Divino Espíritu. Necesitamos, Señor, de tu Divino Espíritu para que estas enseñanzas que vamos a recibir en este día sean para nuestro provecho espiritual, para el crecimiento de nuestra fe y para que nos hagamos cada día mejores cristianos. Bendito seas porque sabemos que nos escuchas. Bendito seas porque tú también te alegrabas por el Padre Abraham y porque decías que el Padre Abraham se gozaría al ver tu día. Hoy, Señor, queremos gozarnos al escuchar tu palabra. Hoy, Señor, queremos gozarnos al estar en tu presencia. Bendito seas y en tus manos estamos hoy y siempre. Y en esta primera diapositiva vemos un poquito acerca de lo que nos dice la Biblia acerca de la historia de Abraham y cómo esa palabra que vamos a leer o que vamos a escuchar o que vamos a meditar se aplica todavía hoy a nuestro día a día. Empezamos a ver la figura de Abraham, como en este momento es Abraham todavía, en el Génesis 12, y allí el Señor lo llama. Abraham es descendiente de Sem, por eso a los israelitas se les dice también semitas. El Señor lo llama y le dice que salga de su tierra, de Ur de Caldea, y peregrine a Canaán. Es una invitación que el Señor le hace y Abraham acepta esta invitación. ¿Y qué nos enseña entonces esta invitación que el Señor le hizo a Abraham y que hoy nos hace a nosotros? A que el Señor nos está llamando también como llamó a Abraham y que nuestra respuesta debe ser inmediata. Abraham escuchó el llamado del Señor e inmediatamente obedeció. Abraham venía de un pueblo donde existía el politeísmo, es decir, creían en varios dioses y ese Dios único y verdadero que es en el que nosotros creemos, lo llamó a él. Y él aceptó ese llamado. El Señor hoy te llama a ti y me llama a mí para que lo sigamos. Depende de nosotros si queremos aceptar ese llamado. Depende de nosotros si queremos obrar, como lo hizo el padre Abraham, saliendo de nuestra zona de confort y buscando al Señor. Nuestra respuesta debe ser una respuesta inmediata, pero hay veces nos tomamos tiempo y muchas veces ni siquiera somos capaces de responder al Señor. Nos hacemos los de, digamos, el oído sordo. Hoy pidámosle al Señor que nos enseñe a ser como Abraham, a que seamos capaces de romper con esas cosas que nos atan y podamos seguirlo verdaderamente. Seguimos haciendo un recorrido de lo que nos dice el Génesis de Abraham. Y aquí se menciona una batalla que hubo en aquella época donde Abraham tomó parte y logró la victoria para los reyes para los cuales estaba peleando, entre ellos el rey de Sodoma. A propósito de esto, logró la bendición del sumo sacerdote Melquisedec, que es figura del Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote. Después de esto, Abraham hizo un pacto con Dios y ese pacto consistía en que él presentó unos animales según la costumbre de la época, partidos en dos, y a través de estos animales pasó el Señor en forma de antorcha, que ustedes saben que una de las formas de manifestación del Señor es el fuego. Abraham logró tener su primer descendiente, que fue Ismael, pero lo hizo de una manera diferente a como nosotros pensaríamos. En esta época se le permitía a ellos tomar a las esclavas y en este caso Sara, al ver que no podía tener descendencia, le pidió a Abraham que tomara a Agar y nació Ismael, que fue el primer descendiente de Abraham. Resulta de que el Señor hizo ya una alianza con Abraham y a través de esta alianza los invitó a que circuncidaran a sus hijos. Esto era una manera
de marcar de alguna manera o de hacerles ver a los israelitas que eran un pueblo elegido, que eran un pueblo diferente. ¿Qué nos enseña entonces esta historia que acabamos de escuchar previamente? Primero, que Dios hizo alianza con Abraham, que Él fue el que se hizo presente y pasó en la forma de fuego. O sea, el Señor siempre está con nosotros, el Señor toma la iniciativa, el Señor pasa por el medio de nuestra vida para comprometernos, para hacernos sentir que está con nosotros, que camina a nuestro lado. Dios le cambió también el nombre de Abraham y lo puso Abraham, que significa padre de multitudes, padre de todos los creyentes. Hoy nosotros seguimos honrando la memoria de Abraham y seguimos aprendiendo de él a pesar de que vivió hace tantos años. Y segundo, o como parte final, se nos habla de la circuncisión. La circuncisión era una manera de identificar al pueblo judío. Hoy, la manera en la cual nosotros nos identificamos es a través de nuestro bautismo. El bautismo significa sumersión, significa sumergirnos en una nueva vida, abandonar la vida del pecado para empezar a vivir en la vida de los hijos de Dios. Esa es otra invitación que nos hace el Señor a través de esta enseñanza de nuestro padre Abraham. En el Génesis 18 se habla de lo que conocemos como la teofanía de Mambré. Sucede que estaba Abraham en su tienda en la encina de Mambré y llegaron allí tres hombres. Se supone que era Yahvé que se presentó en la forma de esos tres hombres y Abraham les pidió que se quedaran en su tienda, los atendió de la mejor manera y ellos venían como en plan de visitar Sodoma y Gomorra para mirar todas las maldades que había hecho este pueblo y decidir su destrucción. Abraham habló con el Señor y le pidió, por favor, que no destruyera a Sodoma y a Gomorra. El Señor escuchó a Abraham y le dijo que si encontraba X o Y número de creyentes, pues se evitaría la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero esto pues finalmente no pudo suceder. También recordamos aquí en este capítulo 21 el nacimiento ya de Isaac. Recordemos que cuando Abraham fue llamado por el Señor tenía 75 años y solo a la edad de 100 años pudo tener el nacimiento de su hijo de Sara, Isaac, que es el hijo de la promesa, que es el hijo con el cual el Señor quería continuar la expansión de su pueblo. La teofanía de Mambré nos habla de un Dios comunidad, de un Dios trino. Allí ante Abraham, Dios se presentó en la forma de tres hombres y nosotros católicos creemos en un Dios uno y trino, en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa teofanía de Mambré es la manifestación de Dios como un Dios trino, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Segundo, tengamos en cuenta esa capacidad de intercesión de Abraham. Abraham oró por el pueblo de Sodoma. Nosotros también podemos orar por nuestros hermanos cuando ellos necesiten de nuestra oración. Evitemos esa oración egoísta, esa oración donde solo pidamos por nosotros mismos. Aprendamos a orar por los demás. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Abraham esperó. Abraham quería tener a su hijo, a un hijo de sus entrañas, a un hijo que viniera de Sara, pero Sara era estéril y Abraham tuvo que esperar 25 años para hacer realidad esa promesa del Señor, esa promesa de que el hijo naciera de Sara. Entonces nosotros también tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar, siempre esperar en el Señor y saber que el Señor obra a su tiempo. Y vamos a hablar de la situación que se presenta en el Génesis 22, que nos hace admirar aún más la figura de Abraham. Abraham es llamado por el Señor y el Señor le pide que sacrifique a su hijo único, a ese hijo que llevaba 25 años esperando, a Isaac. Pues Abraham fue capaz de decirle sí al Señor, de tomar a su hijo, de ir hasta el monte y sacrificarlo. Pero ojo, el Señor, al ver esa fe tan grande de Abraham, le dijo, no toques a tu hijo. Era una manera también de enseñarle a Abraham y a ese pueblo con el que él vivía que no debían de hacer sacrificios humanos. Sin embargo, la figura de Abraham
nos recuerda esa figura del Padre que no se ahorró, que fue capaz de sacrificar a su propio Hijo por amor a nosotros. Es decir, nosotros pecadores fuimos bendecidos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por ese amor tan grande que Dios Padre tiene por nosotros. Abraham creía en la resurrección. Tanto es así que cuando fue a hacer el sacrificio, le dijo a la persona con la que estaba, espéreme que ya regresamos, porque él creía que Dios Padre podía resucitar, o Dios Yahvé en ese momento podía resucitar a su Hijo. Pues nosotros también debemos de creer firmemente en que el Señor puede hacer ese sacrificio por nosotros. Hoy Abraham, con ese episodio de sacrificio de su propio hijo, nos enseña a que nosotros debemos de ser capaces de sacrificar lo que muchas veces nos es más querido por amor al Señor. Pero no se trata de un sacrificio de abandonar a los que amamos, se trata de un sacrificio de abandonar lo que a nosotros nos gusta y que nos aleja del Señor. Se trata de hacer un sacrificio de entregar nuestra vida para que el Señor viva en nosotros. Se trata de entregar nuestro orgullo, nuestro amor propio por amor al Señor. Dios cumple sus promesas, se tarda para cumplirlas. En el caso de Abraham se demoró 25 años. En el caso nuestro no sabemos cuánto se va a tardar, pero nosotros debemos de aprender de Abraham la paciencia y a saber que el Señor siempre está con nosotros, siempre camina a nosotros y que va a cumplir sus promesas. Abraham nos recuerda la figura de Dios Padre, como les mencionaba previamente, y ese sacrificio que hizo Dios Padre por nosotros es un sacrificio que, mejor dicho, no tiene valor porque es demasiado grande, es demasiado maravilloso, es un valor incalculable, es un valor de eternidad. Gracias a ese sacrificio de Dios Padre, nosotros podemos decir que podemos acceder a ese cielo que estaba cerrado. Entonces, la invitación es a que valoremos ese sacrificio que Dios Padre hizo por nosotros al entregarnos a su Hijo Jesucristo y que Él se quedó con nosotros en esa Eucaristía, que nosotros como cristianos creemos que no solamente se sacrificó, dio su vida por nosotros, sino que nos dejó su presencia en el sacrificio de la Eucaristía. Les quiero agradecer infinitamente porque han estado hasta el final en esta publicación y quiero pedirles a ustedes que oremos al Señor pidiéndole que aumente nuestra fe. Señor, hoy, como los discípulos, te pedimos que aumente nuestra fe, que nos enseñes a ser como Abraham, persistentes en tu camino, intercesores, creyentes en ti, que seamos capaces de sacrificarnos por amor a ti. Hoy, Señor, te pedimos que nos envíes la fuerza de tu Espíritu para que nos enseñes a ser católicos comprometidos con la construcción de tu reino, que nos enseñes a ser católicos, que seamos capaces de amar hasta el extremo, de amar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue capaz de dar su vida por amor a todos nosotros y a toda la humanidad. Hoy, Señor, enséñanos a amar de todo corazón para ser verdaderos cristianos, verdaderos católicos que amen a Dios Padre, que se dejen guiar por el Espíritu Santo y que sigan el camino del Señor Jesucristo. Amén.